Ya que estamos cada vez más cerca del primer concierto de Busan, creo que es un buen momento para hablar de algo que muchos fans siempre observan. Esos pequeños momentos entre Jimin y Jungkook, que independientemente de cuánto tiempo compartan juntos en escena, suelen llamar la atención por la forma tan natural en la que interactúan. Muchas veces se habla de las ocasiones en las que se sentaron juntos, de los momentos en los que estuvieron uno al lado del otro o de las veces en las que parecían especialmente cercanos. Pero también es interesante hablar de aquellas ocasiones en las que no demostraron demasiado de manera evidente, porque al final, la cercanía entre dos personas no siempre se mide por la cantidad de interacciones visibles que tienen frente a una cámara. A veces son precisamente los pequeños detalles los que terminan marcando la diferencia. Algo que muchos fans han comentado durante años es que ambos parecen comportarse de una manera particular cuando están juntos. No porque sean personas frías con los demás, sino porque ciertas dinámicas entre ellos parecen tener una naturalidad distinta. Jimin es conocido por ser alguien cariñoso, juguetón y afectuoso con todos los miembros. Esa es parte de su personalidad y es algo que cualquiera que siga al grupo puede notar fácilmente. Sin embargo, hay momentos en los que algunas acciones que realizan Cook hacia él parecen ser recibidas con una comodidad especial, como si fueran gestos completamente normales entre ellos. Muchos fans encuentran tierno precisamente eso, la sensación de costumbre y confianza. No se trata de grandes demostraciones ni de momentos exagerados, sino de esa impresión de que determinadas acciones forman parte de una dinámica que ambos conocen perfectamente. Cuando existe mucha confianza entre dos personas, ciertas cosas simplemente ocurren de manera natural y dejan de llamar la atención para quienes las viven, aunque para quienes observan desde fuera sí resulten significativas. Y lo interesante es que muchos consideran que esta dinámica parece ser mutua. Un ejemplo que suele mencionarse es el tema de la ropa. Jungkook ha expresado en diferentes ocasiones que no le gusta compartir sus cosas fácilmente. Sin embargo, los fans han señalado que cuando se trata de Jimin, la situación parece diferente. Ver a Jimin usando prendas o artículos relacionados con Jungkook, sin que éste muestre incomodidad o rechazo, es algo que para muchos refleja un nivel de confianza especial. De hecho, una de las cosas que más llaman la atención es precisamente la naturalidad con la que ambos parecen desenvolverse en esas situaciones. No se percibe como algo forzado ni como algo que necesite explicaciones. Para muchos seguidores, esa comodidad mutua es una de las características más entrañables de su relación. Es la sensación de que existe una confianza construida durante años y que eso se refleja en pequeños gestos cotidianos. Por eso, hay quienes dicen que parecen dos personas acostumbradas a compartir muchas cosas entre sí. No necesariamente porque hagan grandes demostraciones, sino porque ciertas acciones parecen surgir de forma espontánea. Son esos detalles los que hacen que muchos fans encuentren tan especial la conexión que muestran. También ocurre algo parecido con las reacciones de Jimin. Aunque él es una de las personas más cariñosas dentro del grupo y suele demostrar afecto de muchas maneras, hay quienes sienten que algunas de sus respuestas cuando interactúa con Jungkook tienen un matiz diferente. No porque deje de ser el mismo, sino porque la confianza acumulada durante tantos años parece reflejarse en la forma en que se entienden, se acercan o reaccionan el uno al otro. Por esa razón, muchas veces resulta injusto medir la cercanía entre ellos únicamente por cuánto tiempo pasan juntos durante un concierto o por cuántas interacciones visibles tienen en un determinado evento.
Hay fans que se preocupan cuando no están constantemente uno al lado del otro, pero la realidad es que los momentos más significativos no siempre son los más largos ni los más evidentes. A veces basta con una mirada, una sonrisa, un gesto de confianza o una interacción breve para que quienes siguen su dinámica sientan que esa conexión sigue estando ahí. Son precisamente esos pequeños detalles los que muchos valoran y recuerdan después de cada presentación. Al final, lo que tantas personas aprecian de Jimin y Jungkook es la sensación de cercanía, confianza y comodidad que transmiten cuando están juntos. Cada fan puede interpretar esa conexión de manera diferente, pero es innegable que muchos encuentran especial la forma en que interactúan. Y quizás por eso, incluso cuando no comparten demasiados momentos durante un concierto, siempre terminan dejando pequeñas escenas que llaman la atención y que hacen sonreír a quienes disfrutan observando su amistad y su vínculo. Porque más allá de las teorías, de las expectativas o de lo que cada persona imagine, son esos pequeños momentos espontáneos los que hacen que tanta gente siga apreciando la dinámica entre ellos. Son detalles simples, naturales y difíciles de fingir, y precisamente por eso suelen quedarse en la memoria de quienes los observan. Al parecer, todo ya está prácticamente preparado para el concierto en Busan. Según la información que ha estado circulando, el escenario estaría listo y cada vez falta menos para que llegue el tan esperado primer concierto. La emoción entre los fans es enorme, porque Busan no es una ciudad cualquiera. Es un lugar muy especial para los chicos y especialmente significativo para quienes han seguido su historia durante años. Aunque por el momento parece que los miembros todavía no han llegado al lugar, todo indica que podrían estar viajando en los próximos días. Y claro, como siempre ocurre antes de un evento tan importante, empiezan las expectativas, las teorías y la ilusión de los fans por todo lo que podríamos llegar a ver durante esos días. Y sí, voy a admitirlo, una de las cosas que más me emociona es pensar en la posibilidad de tener alguna actualización relacionada con Jikook. No necesariamente fotos juntos ni grandes publicaciones, sino simplemente cualquier pequeño detalle que nos permita ver cómo están disfrutando esta etapa. Busan es una ciudad especial y muchos fans sueñan con verlos recorriendo lugares emblemáticos, disfrutando del ambiente o simplemente pasando tiempo de calidad antes de los conciertos. Sin embargo, también creo que es importante mantener expectativas realistas. Porque si algo nos han demostrado Jimin y Jungkook durante años, es que no necesitan publicar constantemente para que los fans sepan que existe una cercanía entre ellos. De hecho, una de las cosas más curiosas de su dinámica es precisamente que muchas veces parecen elegir mantener ciertos momentos lejos de las redes sociales. Por eso pienso que si llegan a publicar algo juntos, será bonito verlo. Pero si no publican absolutamente nada, tampoco significará necesariamente nada negativo. A estas alturas, creo que muchos fans ya han aprendido que la ausencia de fotos no equivale a la ausencia de convivencia. Y precisamente ahí es donde muchas personas encuentran una diferencia interesante en comparación con otros miembros. Durante diferentes giras, viajes o eventos, era bastante común ver a varios integrantes compartiendo fotografías diariamente. Fotos de restaurantes, paseos, cafeterías, visitas turísticas o simplemente momentos de descanso. Mientras tanto, cuando se trataba de Jimin y Jungkook, la situación parecía ser diferente.
Muchas veces los demás miembros publicaban contenido de manera constante, mientras que ellos optaban por compartir mucho menos. Incluso cuando aparecían fotografías de ambos, normalmente lo hacían por separado, y eso provocaba que comenzaran todo tipo de comentarios dentro del fandom. Algunas personas decían que ya no estaban pasando tiempo juntos. Otras afirmaban que ahora estaban más cerca de otros miembros. También aparecían las típicas teorías sobre cambios en las dinámicas internas del grupo, pero curiosamente, en muchas ocasiones, esas conclusiones terminaban durando muy poco. ¿Por qué? Porque de repente aparecía un video grabado por otro miembro, una historia de fondo, una fotografía tomada desde otro ángulo o algún pequeño detalle que mostraba algo completamente diferente. Y entonces los fans se daban cuenta de que ambos habían estado en el mismo lugar después de todo. A veces se descubría que habían compartido la misma comida, habían estado en el mismo paseo o habían visitado el mismo sitio junto al resto de miembros. La diferencia era que ellos simplemente no habían sido quienes lo publicaron. Y creo que eso es algo que muchas veces se pasa por alto. Vivimos en una época donde parece que todo tiene que ser mostrado públicamente para que exista. Pero la realidad es que no todas las personas utilizan las redes sociales de la misma manera. Hay quienes disfrutan compartir cada momento y hay quienes prefieren guardar ciertas experiencias para sí mismos. Por eso, personalmente, siempre me ha parecido interesante la manera en que Jimin y Jungkook manejan su exposición pública, porque independientemente de las interpretaciones de cada fan, da la impresión de que ambos son bastante cuidadosos con lo que deciden mostrar y con lo que prefieren mantener en privado. Y sinceramente, creo que eso merece respeto. Muchas veces los fans sentimos curiosidad y queremos ver más contenido, más fotografías y más interacciones. Es completamente normal porque apreciamos a los artistas y disfrutamos observando sus momentos felices. Pero también es importante recordar que no todo tiene que ser compartido para tener valor. De hecho, para muchos seguidores, una de las cosas más especiales de la dinámica entre Jimin y Jungkook es precisamente esa sensación de naturalidad. No parece que necesiten demostrar constantemente nada al público. Cuando aparecen juntos, se les ve cómodos. Cuando no aparecen juntos, tampoco significa automáticamente que exista una distancia entre ellos, y eso es algo que hemos visto repetirse varias veces. Los fans sacan conclusiones apresuradas basándose en la falta de publicaciones, pero luego terminan encontrando pequeños detalles que muestran una realidad mucho más simple. Que no todo lo que ocurre tiene por qué ser documentado para Internet. Por eso, de cara a Busan, mis expectativas no están necesariamente puestas en obtener decenas de fotos o videos. Claro que sería bonito ver alguna interacción o alguna actualización que nos haga sonreír, pero también creo que lo importante es disfrutar el momento, apoyar los conciertos y recordar que la cercanía entre las personas no siempre se mide por la cantidad de contenido que comparten públicamente. Si llegan a publicar algo, seguramente será un regalo para los fans. Y si no lo hacen, tampoco creo que haya motivo para preocuparse. Después de todo, si algo han demostrado a lo largo del tiempo es que muchas veces los momentos más significativos terminan apareciendo de la forma más inesperada, a través de pequeños detalles que solo quienes observan con atención logran notar. Y quizás por eso Busan genera tanta emoción. No solo por los conciertos, sino porque siempre existe esa ilusión de descubrir algún pequeño momento especial. No importa si aparece en una fotografía, en un video de otro miembro o simplemente en una breve interacción durante el concierto. Son esos detalles los que terminan convirtiéndose en los recuerdos que los fans guardan con más cariño.